I'll be back. Esta fascinante historia continúa en Terminator 6, Destino Oculto. Comenzamos con una grabación de Sarah Connor, recordando que fue internada en un hospital psiquiátrico durante el tiempo en que el T-1000 buscaba a su hijo John. Las visiones del día del juicio la atormentaban incluso en sus sueños, aunque siempre estuvo firmemente convencida de lo que ocurriría y cuándo sucedería. A pesar de que existe un futuro devastador donde la humanidad lucha contra las máquinas, esta vez nos situamos en una línea temporal diferente, que nos lleva a Guatemala en 1998, justo después de los eventos de Terminator 2, el juicio final. Sarah cree haber evitado el día del juicio y protegido a su hijo, con quien descansa en una playa, hasta que un Terminator T-800 aparece y cumple su misión: eliminar al principal objetivo de Skynet, John Connor. A pesar de haber entrenado durante años y salvado millones de vidas en el pasado, ese día no pudo salvar a su propio hijo del cyborg, que simplemente se alejó caminando tras cumplir su misión. 22 años después nos encontramos en México. En medio de la noche, una pareja se distrae al observar extraños destellos de luz bajo un puente, producidos por la aparición de una esfera de energía de la que emerge una mujer. Desnuda y herida por la brutal caída, es auxiliada de inmediato. Así conocemos a Grace. Intentan llevarla a un hospital, pero la pareja es interceptada por la policía, que malinterpreta la situación. Mientras tratan de explicar lo ocurrido, Grace, con una velocidad y agilidad sobrehumanas, somete a uno de los oficiales y se enfrenta al resto sin esfuerzo. Al finalizar, la pareja le agradece por haberlos salvado, pero Grace toma la ropa del hombre y se marcha en su auto. Por otro lado, se nos presenta a Dani Ramos, una joven que vive en un modesto departamento junto a su hermano Diego. Ambos se despiden de su padre Vicente antes de dirigirse a trabajar. Apenas salen del edificio, poderosos destellos de luz irrumpen en el lugar, y de otra esfera de energía emerge el exterminador Rev 9. Esta nueva y mejorada máquina tiene la capacidad de revestirse con ropa solo con tocarla. Adoptando una apariencia amigable, se acerca a Vicente con una inquietante naturalidad, preguntando por Daniela Ramos. Sin embargo, el padre sabe que nadie cercano a su hija la llama de esa manera. Al mismo tiempo, Dani y su hermano llegan a la fábrica de automóviles donde trabajan. Al llegar, se sorprenden al ver que una máquina ha reemplazado a Diego en su puesto. Le informan que su jefe quiere hablar con él, pero Dani le pide que tome su lugar un momento, ya que ella irá a hablar con su superior. En ese instante, Vicente llega a la fábrica diciendo que sus hijos olvidaron sus almuerzos, justo cuando Grace se infiltra en el lugar. Sin embargo, a Vicente no se le permite entrar debido a las normas de seguridad, mientras que Grace porta un arma consigo. El Rev 9, disfrazado de Vicente, logra ingresar a la fábrica, y cuando ve a Dani acercarse, su mano se transforma en un arma, pero antes de que pueda dispararle, una bala impacta en su cabeza. Grace dispara sin cesar su escopeta, intentando explicar a una aterrada Dani que aquello en el suelo no es su padre, sino una máquina enviada para matarla. Aunque la protagonista intenta acercarse al que cree su progenitor, Grace le ordena que la acompañe si quiere sobrevivir, advirtiéndole que le quedan solo 30 segundos de vida si no lo hace. Así, ambos hermanos Ramos huyen del exterminador, quien rápidamente recupera su forma para perseguirlos, demostrando sus increíbles habilidades. La soldado Grace defiende ferozmente a los Ramos de los ataques del Rev 9, protagonizando una de las batallas más intensas de toda la saga. Sin embargo, cuando golpea nuevamente al exterminador en la cabeza con un mazo, el metal líquido del Rev 9 aprisiona el arma, dejándola en una posición de desventaja. Durante la pelea, Grace protege incansablemente a Dani y Diego, quienes tratan de escapar siguiendo las instrucciones de la misteriosa salvadora que lucha épicamente por ellos. Consiguen neutralizar temporalmente al Rev 9 al dejar caer un motor sobre él, y Grace se presenta ante los hermanos antes de retomar la huida. En el trayecto, la soldado les revela que están siendo perseguidos por un Terminator modelo Rev 9, enviado del futuro, al igual que ella. No obstante, aclara que es una humana mejorada, enviada para protegerlos. Roban una camioneta y pronto son perseguidos también por la policía, mientras el camión conducido por el Rev 9 atraviesa los muros de la fábrica, destruyendo todo a su paso. Dani, angustiada, pregunta por qué están siendo perseguidos, a lo que Grace responde que ella es el objetivo principal. Sin embargo, no pueden mantener una conversación prolongada debido a la persecución implacable de la máquina asesina en plena autopista. En medio de la persecución, Grace sale de la camioneta, toma unas barras metálicas y las lanza contra el Rev 9. Aunque dos de ellas logran atravesarlo, su anatomía de metal líquido se separa de su esqueleto de aleación, permitiéndole combatir simultáneamente contra Grace y conducir la camioneta. El camión detrás de ellos se vuelca, y la parte líquida del Rev 9 salta hacia la camioneta para continuar la lucha. Destruye los neumáticos traseros, haciendo que Grace salga despedida
salida del vehículo y que los ramos se estrellen, mientras el otro cuerpo del Rev 9 emerge del camión volcado. En medio del caos, Danny descubre que su hermano está gravemente herido. Grace, a pesar de sus habilidades, admite que no puede hacer nada por él, sin empeorar su estado. El Rev 9 toma el control de un coche que pasaba y se dirige a toda velocidad hacia ellos. Aunque Danny se niega a abandonar a su hermano, Diego le suplica a Grace que la salve. Finalmente, ambas logran escapar de la gran colisión que acaba con la vida de Diego. Danny, devastada, se ve obligada a abandonar la escena. Ahora enfrentan la amenaza de 2 Terminators y de repente una camioneta irrumpe en el lugar y embiste a la máquina. De ella desciende Sarah Connor, armada con un pesado arsenal, y sin dudarlo, ataca sin tregua a ambas partes del Rev 9. Con una explosión contundente, gana tiempo y promete a las 2 mujeres que regresará tras enfrentarse a la máquina. Ninguna de las 2 conoce a esta misteriosa figura, pero no tienen opción más que tomar la camioneta para huir, mientras Sarah, al darse cuenta de que se ha quedado sin vehículo, regresa enfadada hacia la autopista. Durante la fuga, Grace le revela a una consternada Danny que su padre está muerto, ya que estos Terminators necesitan contacto físico para transformarse en humanos y las personas no sobreviven a dicho proceso. La soldado comienza a debilitarse, ya que su metabolismo funciona en ciclos de energía cortos, por lo que necesita medicación para recuperar las fuerzas invertidas. Termina desmayándose brevemente en medio de la autopista, lo que lleva a Danny a salir del auto en busca de ayuda de la policía, pero Grace la advierte de que hacerlo solo provocará la muerte de los oficiales a manos del Terminator. Ante esta advertencia, Danny decide continuar y llevar a Grace a una farmacia. Allí Grace consume una botella de agua y, utilizando una eficaz receta médica, entra por sí misma en la despensa a buscar lo que necesita. Sin embargo, sus sistemas fallan y justo al tomar la bolsa con los medicamentos pierde el conocimiento. Rápidamente, Danny toma el arma y con la ayuda de uno de los farmacéuticos logra sacar a Grace del lugar. En ese momento se encuentra nuevamente con Sarah Connor, quien les pide a ambas que suban al coche. Durante el trayecto, Danny, sintiéndose insignificante, se presenta como una don nadie ante Sarah, pero ella le asegura que no lo es, pues de lo contrario no habrían enviado a alguien para protegerla. Le pide su teléfono, pero tras examinarlo brevemente, Sarah cree que el asfalto lo observará mejor, advirtiéndole que deberán deshacerse de él, ya que podrían rastrearla a través de dicho dispositivo. El trío llega a un motel donde intentan enfriar a Grace con hielo. Durante la espera, Sarah le cuenta a Danny que vive oculta, ya que la buscan en 50 estados, y se acerca a Grace para administrarle las inyecciones de manera tentativa, sin saber exactamente cuánta dosis aplicar. Danny, abrumada por el dolor, reflexiona sobre la pérdida de su hermano. Nadie pudo despedirse de él ni de su padre. En ese momento, Grace comienza a despertar teniendo un breve recuerdo de su pasado. En una misión, la soldado se dirigía a un campo devastado para entregar un paquete, pero fueron atacados por máquinas con tecnología avanzada que resultaba difícil de combatir. Gravemente herida en el campo de batalla, Grace se ofreció como voluntaria para ser mejorada y así evitar la muerte. Al volver en sí, Sarah le apunta con un arma, exigiendo respuestas. Sin embargo, Grace rápidamente la desarma y tras un momento de tensión, ambas se calman para comenzar a conocerse. Sarah deduce que Grace ha sido enviada para proteger a Danny, pero le pregunta qué es exactamente. Grace responde que es una humana mejorada, algo así como un microreactor de torio. Proviene del año 2042. Sarah entonces se presenta y les cuenta que a la edad de Danny también fue perseguida por un Terminator enviado para eliminarla, con el objetivo de evitar el nacimiento de su hijo John Connor, el futuro líder de la resistencia humana. Sin embargo, Grace no comprende de quién o de qué está hablando. Sarah le explica que los sobrevivientes lucharon contra Skynet y que probablemente ella no tenga conocimiento de esa historia, ya que tanto ella como su hijo lograron cambiar el futuro. A pesar de ello, le pregunta con voz lúgubre dónde está su hijo. Sarah revela que Skynet envió varios Terminators para cazar a John y que uno de ellos los encontró y cumplió su misión, a pesar de que ese futuro ya no existía. Desde entonces, Sarah ha dedicado su vida a cazar Terminators por todo el mundo, mientras trata de ahogar su dolor y su identidad en el alcohol. Cuando propone que deben irse, Grace se niega rotundamente, insistiendo en que proteger a Danny es su misión. Sarah, sin embargo, le hace ver que no entiende nada de lo que la rodea y que deben acompañarla si no quieren morir pronto. Durante el trayecto, Grace le explica a Sarah la amenaza que representa el Rev 9. Le dice que es prácticamente imposible enfrentarse a él y que la única opción es huir. En el futuro que sí ocurrió, no existió Skynet, sino una inteligencia artificial llamada Legión, creada originalmente para la guerra pero que se volvió contra la humanidad a la que debía proteger. Danny aprovecha para preguntar cómo Sarah sabía dónde encontrarlas. Ella confiesa que recibe mensajes con coordenadas y fechas exactas que siempre terminan con las mismas palabras, por John. Sin embargo, no sabe quién envía esos mensajes. Grace accede al teléfono de Sarah para investigar el origen de los mismos, descubriendo que provienen de una zona cercana. Grace les cuenta que su comandante le tatuó unas coordenadas que debía seguir si su misión fallaba y que coinciden con la ubicación de los mensajes, así que deciden dirigirse a Texas para averiguar quién está detrás de ellas y qué encontrarán allí. Una vez aclarado el plan, se detienen bajo un puente para deshacerse del auto y suben a un tren en movimiento, con la esperanza de acercarse a su destino.
destino. Mientras tanto, en un centro de datos en México, el Rep 9 ha irrumpido en las instalaciones, dejando cadáveres a su paso mientras busca información sobre el último paradero de Dani Ramos para poder fijar su rumbo hacia ella. Al caer la noche, nuestra protagonista pregunta a Grace qué pasará en el futuro. La soldado le responde mientras visualizamos cómo fue el fin del mundo desde la perspectiva de una niña. El primer día todo se detuvo y las personas se vieron obligadas a huir. Sin embargo, pudo observar claramente que la normalidad ya pertenecía al pasado. El segundo día se lanzaron ojivas nucleares con pulsos electromagnéticos para contener a Legión, y al tercer día el mundo quedó sumido en la guerra. Millones murieron y poco a poco la comida comenzó a escasear. Legión decidió cazar a los sobrevivientes y Grace se vio obligada a esconderse entre las ruinas. Un día un grupo intentó robarle la poca comida que tenía y ella admite que no sabe cómo logró sobrevivir ese día ni los años posteriores. Eventualmente alguien la encontró y juntos comenzaron a organizarse para defenderse como humanidad. Ante esto, Sarah deduce que Dani será la madre del único hombre capaz de guiarlos, tal como le sucedió a ella. Al día siguiente, las tres viajan en una camioneta hasta llegar al lugar donde vive el tío de Dani, quien intenta ayudarlas a cruzar la frontera. Mientras tanto, en la patrulla fronteriza, el exterminador Rep 9 se infiltra, eliminando a todo aquel que se interpone en su camino para obtener los datos necesarios. Utilizando un dron, encuentra la ubicación exacta de Dani entre las montañas. Grace detecta el dron que sobrevuela la zona y advierte que deben ser más cautelosas. Rep 9, por su parte, emite un comunicado a todas las unidades, informando que deben capturar a presuntos miembros del cártel de Sinaloa, considerados armados y peligrosos, autorizando el uso de fuerza letal contra ellos. Las mujeres continúan su trayecto guiadas por un solo hombre, pero son emboscadas por la patrulla fronteriza, que las obliga a rendirse. Grace le pide a Sarah que proteja a Dani si las separan. Mientras las reducen, Grace observa que el dron desciende a gran velocidad y rompe sus ataduras para intentar proteger a Dani de la explosión inminente. Sin embargo, no llega a tiempo y ambas quedan inconscientes en el suelo. Posteriormente, son trasladadas al centro de detención de la patrulla fronteriza en Estados Unidos, donde atienden las heridas de Grace, despojándola de sus medicinas y notando la peculiaridad de su anatomía. Mientras tanto, el exterminador llega a las instalaciones en busca de Dani. En el detector de metales afirma tener una cadera de metal debido a su servicio en Afganistán. Sarah Connor es separada del resto y encerrada en una celda aparte, mientras la máquina se aproxima cada vez más a Dani. Grace despierta, reduce a los guardias que la custodian y exige saber dónde están los detenidos. El Rep 9 no logra identificar a Dani debido a que su suéter cubre sus rasgos, y Grace aprovecha para activar la alarma de incendios, distrayendo al exterminador. Sarah, por su parte, se deshace de los guardias que la escoltan. Grace abre las celdas liberando a todos los detenidos y se lleva a Dani para escapar mientras el implacable Rep 9 sigue abriéndose paso hacia su objetivo. Grace y Dani llegan a un helicóptero donde Sarah intenta alcanzarlas. El Rep 9 está a punto de atraparlas, pero Dani, negándose a dejar a Sarah atrás, empieza a dispararle al exterminador, ganando tiempo suficiente para que logren huir juntas. En el aire, Grace está visiblemente molesta y le recuerda a Dani que no puede seguir exponiéndose ya que su vida es crucial y no puede morir bajo ninguna circunstancia. Sarah también está de acuerdo. Al amanecer, las protagonistas aterrizan y se dirigen a las coordenadas del emisor del misterioso mensaje. Llegan a una casa en medio del bosque, donde un automóvil pertenece a alguien llamado Carl. Todas están preparadas para atacar, pero al abrir la puerta, se encuentran con un viejo T-800. Los recuerdos de Sarah se desatan y no tarda en intentar disparar al Terminator para vengar la muerte de su hijo. Sin embargo, Grace la detiene instándole a que se calme. El Terminator no niega haber asesinado a John, pero asegura que Sarah tiene una visión equivocada de él. A pesar de esto, Sarah se niega a escucharlo y se adentra furiosa en el bosque. Dani la sigue y lo primero que escucha es que Sarah no conserva ninguna fotografía de John, ya que debía protegerlo a toda costa. Sin embargo, con el tiempo, incluso ella ha comenzado a olvidar su rostro. Mientras tanto, el Terminator permanece en la casa con Grace, quien se muestra reticente a revelar información sobre sí misma o su misión con Dani. En lugar de ello, explica que localizó su ubicación gracias a unas coordenadas en su cuerpo. La vieja máquina, cuyo tejido vivo ha envejecido, ofrece bebidas a las tres mujeres, pero Sarah, con impaciencia, le exige ir al grano. Al observar la casa, Sarah nota fotografías familiares, lo que la desconcierta. Carl, el nombre que ahora lleva el Terminator, explica que tras asesinar a John, conoció a una mujer llamada Alicia y a su hijo Mateo. Alicia vivía con un esposo abusivo y Carl decidió cuidar de ellos, encontrando así un nuevo propósito. Criar a Mateo le hizo comprender lo que le arrebató a Sarah años atrás. De esta forma, la máquina, habiendo completado su misión, desarrolló un tipo de conciencia al no tener más órdenes que seguir. Aprendió lo que significa ser humano. Carl revela que fue él quien envió los mensajes a Sarah, dándole un propósito y un sentido a la muerte de su hijo. A pesar de que Sarah le dispara en el pecho, la única preocupación del Terminator es cómo explicará esos agujeros a Alicia. Dani interviene y pide calma, mientras Carl le pregunta si cree en el destino o en el poder de cambiar el futuro con cada decisión. Le recuerda que ella destruyó a Skynet y lo liberó de sus órdenes, motivo por el cual ahora está dispuesto
dispuesto a ayudar a protegerla. En ese momento, Alicia llega a casa con Mateo. Carl les avisa que tienen visitas y todos se reúnen en el porche con el Terminator interpretando el rol de un padre de familia. Grace, observando la situación, se da cuenta de que estos humanos no tienen idea de que viven con una máquina asesina. Carl, por su parte, atribuye su éxito como figura familiar a su habilidad para cambiar pañales, ser buen oyente, ser confiable y tener buen sentido del humor. Finalmente, el grupo regresa al motivo que los ha reunido. Sarah propone usar a Danny como carnada para atraer al Rev 9 y eliminarlo, pero Grace se opone. Danny, sin embargo, toma la decisión de no vivir con miedo y enfrentarse a aquello que no dejará de perseguirla. Sin más alternativas, Grace acepta el plan y el viejo Terminator las lleva a su armería en el garaje, justificando su arsenal al decir que debe estar preparado para cualquier fin del mundo posible. Además, están en Texas, intentan entrenar a Danny para que aprenda a disparar las armas disponibles, pero saben que su mejor opción es utilizar un pulso electromagnético, la única arma verdaderamente eficaz contra el Rev 9. Sin embargo, este dispositivo solo puede conseguirse en un lugar muy específico. Antes de partir, el cyborg se despide de su familia, enviándolos a un lugar seguro, ya que, aunque los ama, no lo hace de la manera en que lo haría un humano. Sarah se le acerca y le advierte que, una vez que terminen con el exterminador, lo destruirá. Carl, sereno, responde que entiende sus motivos. Después de que se marchan, el Rev 9 llega a la casa en el bosque y observa una fotografía de la furgoneta en la que su objetivo probablemente huyó. Mientras tanto, nuestros protagonistas llegan al punto de encuentro con Dean, quien les entrega el artefacto. Grace percibe la cercanía de un helicóptero, lo que lleva a Carl a deducir que el Rev 9 ha encontrado su ubicación. El ataque comienza desde el aire. La parte líquida del Rev 9 se lanza hacia Danny, quien se encuentra en la furgoneta, dejando al endoesqueleto pilotando la nave. Durante el ataque, el mayor Dean resulta herido por el cyborg y avisa a su base que ha sido emboscado por hostiles en un helicóptero robado. El grupo busca refugio en la base militar, confiando en que los soldados podrán detener temporalmente al Rev 9, aunque saben que no pueden eliminarlo por completo. Carl detecta un avión y Grace, confiada en sus habilidades de pilotaje, los lleva hasta él. El mayor Dean da las órdenes necesarias para que sean rescatados por la defensa militar. A medida que el Rev 9 se acerca implacablemente, Grace pone en marcha el inmenso avión. Carl, en su afán de proteger a Sarah, se interpone en la trayectoria de las balas, usando su propio cuerpo como escudo. Sarah y Carl disparan al enemigo común hasta que el helicóptero del Rev 9 estalla. Sin embargo, el exterminador avanzado consigue saltar hacia ellos, siendo finalmente contenido por la supuesta máquina obsoleta. Un movimiento brusco los obliga a sostenerse de la compuerta del avión. Danny y Sarah aprovechan la oportunidad y empujan un automóvil sobre el Rev 9, haciéndolo caer al vacío, aterrizando de manera fortuita en una parrillada familiar, disculpándose por el caos causado. Mientras vuelan sin un destino claro, descubren que el pulso electromagnético ya no funciona. Carl advierte que sin esa poderosa arma, las probabilidades de vencer disminuyen si recurren a armamento convencional. Danny, frustrada, propone buscar más artillería y continuar con el plan. Recuerda con amargura que debe esperar a tener un hijo que salvará a todos del apocalipsis, pero insiste en que lo que realmente importa son las decisiones que tomen en el presente. Grace, observando la expresión de Danny, le confiesa que la conoce en el futuro. Fue ella quien la encontró en las ruinas, salvándola de una muerte segura y presentándola a la resistencia que Danny misma había formado para recuperar el mundo de las máquinas. Danny les enseñó a todos que el destino se construye, que no está escrito. Ella no es la madre del hombre que salvará al mundo, ella es el futuro. Esta es la razón por la que Legión quiere eliminarla, y Sarah deduce que en el futuro Danny tomó el lugar que alguna vez ocuparía su hijo John. El momento es interrumpido por la aparición de decenas de aviones rodeándolos, entre ellos el Rev 9. La urgencia de huir se apodera del grupo y Grace ordena a todos que entren en la camioneta mientras ella maniobra para desviar el impacto de otro avión. A medida que la cabina del avión se destruye, la presión amenaza con succionarlos. Sin embargo, el peso de Grace y Carl les permite resistir, evitando ser expulsados mientras el avión cae en picada. El Rev 9 logra infiltrarse y se enfrenta en una intensa batalla contra el T-800. Tras un violento impacto, el metal líquido del exterminador arrasa con la mano de Carl. Mientras tanto, las mujeres intentan subir a la camioneta y Sarah es nuevamente salvada por Terminator. Cuando el Rev 9 está a punto de alcanzar a Danny, Grace aparece para defenderla y arrastra consigo a Carl. Este logra atrapar al exterminador y, usando varias granadas, derriba la puerta bloqueada del avión, permitiendo que ellas escapen. Sin embargo, el Rev 9 se separa y sigue tras la furgoneta que cae en el aire. En el avión, el T-800 sigue luchando ferozmente contra el endoesqueleto del exterminador, hasta que ambos caen en una presa de agua. Por su parte, la furgoneta desciende a gran velocidad y en las profundidades, las dos partes del Rev 9 someten al T-800, arrancándole una mano y dejándolo aplastado contra los restos del avión. La furgoneta impacta contra el suelo y queda colgada de la estructura mientras el Rev 9 se acerca rápidamente. Grace, al verse acorralada, no tiene otra opción que dejarlas caer al agua para enfrentarse al exterminador. Tras el impacto con la poderosa corriente de agua, el Rev 9 las localiza y destruye los vidrios, permitiendo que el agua inunde todo.
todo. Sarah y Dani, sumergidas, logran deshacerse del exterminador y nadan hacia la superficie donde se encuentran con Grace. A pesar de no encontrar a Carl, saben que deben seguir moviéndose ya que su enemigo aún está cerca. No obstante, Grace comienza a apagarse de nuevo y aprovecha para revelarles que aún tienen una última arma, su fuente de energía, aunque extraerla significará su muerte. El T-800 logra sobrevivir al impacto y se reúne con ellas. A pesar de haber perdido un brazo y parte de su rostro, le da a Grace sus medicinas para que pueda seguir. Tras escanear la zona, continúan su camino, pero el Rev 9 los alcanza y Dani decide que ya no huirá más. Ahora se defenderán. Nuestros protagonistas se arman con lo que encuentran y se preparan para la inminente llegada del exterminador. Mientras ambas máquinas intercambian palabras sobre el futuro que fracasó y el que está por venir, se avecina la confrontación final. Grace y el implacable T-800 se enfrentan al avanzado Rev 9. Carl es rápidamente apartado y Grace es empalada durante el brutal enfrentamiento. Sarah provoca que el Rev 9 se separe y, cuando parece que está a punto de alcanzar a Dani, el T-800 reaparece. Gravemente herida, Grace consigue dividir el metal líquido del exterminador mientras Carl intenta sin éxito destruir su esqueleto. Finalmente, el Rev 9, resistiéndose ferozmente, es acorralado contra una turbina que lo termina destruyendo en una explosión. Esta misma explosión arroja a Grace y al T-800, dejando a este último aparentemente inoperativo. Sarah, escuchando un ruido que proviene de la turbina, se prepara para enfrentar lo que parece ser el exterminador, que aún sigue con vida. Grace, gravemente herida y sin fuerzas para continuar, le pide a Dani que extraiga su fuente de energía. El Rev 9, emergiendo de entre las llamas, somete fácilmente a Sarah, y a pesar de su estado desastroso, aún sigue decidido a cumplir su misión. La soldado le ruega a Dani que siga sus órdenes para que pueda sobrevivir. Grace desea devolverle el favor por haberla salvado, y con mucho dolor, nuestra protagonista reúne el coraje necesario para atravesar su piel y extraer el poderoso artefacto. Con lágrimas en los ojos, Dani se enfrenta al exterminador disparándole y atacándolo con lo poco que tiene. Cuando está a punto de asestar el golpe final, la máquina esquiva su ataque y evita que recupere el objeto que provocaría su destrucción. Sarah despierta de su inconsciencia y le grita a Carl que se levante y salve a Dani. Al principio, la máquina no responde mientras la joven empieza a tornarse morada a su lado. Sin embargo, los ojos del T-800 vuelven a encenderse y rápidamente aparta al exterminador de Dani, dándole el tiempo necesario para tomar la fuente de energía y clavársela en el ojo metálico del Rev 9, provocando un fallo en sus sistemas. El viejo y dañado T-800 arrastra al enemigo hacia el borde de una caída. El Rev 9 se aferra a él, pero con una mirada final, Terminator se despide de Sarah y Dani, dejándose caer junto a la otra máquina. Con su sacrificio asegura que el exterminador no puede escapar de su destino, una poderosa explosión que desintegra su cuerpo, arrancándole la piel. En sus últimos momentos, Carl se dice a sí mismo que todo lo hizo por John. Ambas máquinas se derriten bajo el calor de la explosión y el T-800 finalmente se apaga, con una última imagen de Dani Ramos y Sarah Connor en su memoria. Dani, arrodillada junto al cuerpo sin vida de Grace, le agradece por haberla salvado, aunque ese acto de heroísmo le costara la vida. Finalmente, algunos días después, Dani observa a una pequeña Grace jugando en el parque, mientras el mundo continúa girando. Regresa al auto junto a Sarah, prometiéndose a sí misma que nunca permitirá que Grace muera por su culpa otra vez. Sarah, con tono serio, le advierte que deberá estar preparada para enfrentar el inevitable destino. Las vemos alejarse del lugar, decididas y conscientes de lo que les espera.